con cada uno de nosotros, hermano. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Amén. Que la paz de nuestro Dios sea en cada uno de nuestros corazones. Agradecidos primeramente con Dios, hermanos, porque nos da la oportunidad de que estemos una vez más en este lugar, ¿verdad? En esta casa de oración, para ser llenados por nuestro Dios, para escuchar lo que esta noche el Señor tiene para cada uno de nosotros. Que Dios bendiga a las amistades que están con nosotros en el Padre Jóvenes, que Dios los bendiga, porque se han acercado a escuchar palabra de Dios. Sí, amén, es cierto, hermano. Y que sea el Señor llenando sus corazones también, que sea el Señor tocando también los corazones de ellos, así como un día nosotros fuimos tocados por el Señor. Sí, amén, hermano, y hoy es estamos cierto. gozando de esta libertad que el Señor a cada uno de nosotros nos ha concedido. Bien, hermanos, les voy a pedir que vayamos a la palabra y que busquemos Salmos, el capítulo 92, para gloria y honra de nuestro Señor. Cuando estén listos, hermanos míos, me dan un amén. Amén, hermano. Bien, hermanos, leemos la palabra en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y su palabra dice en el capítulo 92, versículo 12 al 15. El justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Aún en la vejez fructificarán. Estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. Bendito sea Dios. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Mire qué preciosa la palabra de nuestro Dios. Donde el Señor insta, ¿verdad? Y dice en su palabra cómo el justo Florecerá. va a vivir, cómo el justo va a permanecer, cómo el justo dice va a permanecer, dice vigoroso, verde, fructificará, y que dice que anunciará la fortaleza. Es recto, dice que en él no hay injusticia, que es nuestro Dios. Hermanos, miramos nosotros a través de la palabra que habla el Señor del justo. ¿Y quién es ese justo? El Señor, hermanos, nos está hablando a nosotros, porque nosotros, como conocedores de la palabra que nosotros somos, sabemos que nosotros debemos de ser justos en nuestro caminar. Y hermanos, analicemos, mire qué bonito todo lo que dice del versículo 12 al 15. Dice que el justo va a florecer como la palmera. Esto significa que para que nosotros lleguemos a alcanzar, ¿verdad?, a ser justos. ¿Por qué? Porque el Señor nos insta que nosotros seamos justos. Él dice que nosotros seamos santos porque Él es santo. Seamos justos porque Él es justo. Entonces esta palabra nos viene a nosotros ahorita a decir de qué manera nosotros nos deberíamos de comportar para poder nosotros tener ese privilegio, ¿verdad?, de caminar delante de Dios. De qué manera nosotros nos debemos de caminar. ¿Para qué? Para recibir esas bendiciones. ¿Por qué? Porque caminamos queriendo, ¿verdad?, alcanzar ser justo. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es justo y nos demanda que nosotros también lleguemos a ser justos.
lleguemos a alcanzar nosotros, entender de qué manera cada uno de nosotros nos debemos de comportar, hermano. Nosotros a través de la palabra vamos a ver acá, por ejemplo, cómo 3 siervos se le acercan al siervo Job, cuando el siervo Job está pasando por aquellas penalidades y se le acercan a él. Pero, hermanos, se le acercan para acusarlo. Y la palabra de Dios dice que a nosotros no nos corresponde a nosotros acusarnos unos con otros, que no nos corresponde. Mas estas personas se acercaron y podemos ver a través del capítulo 4 de Job. Hermanos, vámonos al capítulo 4, que no estamos lejos de ahí de Salmo. El 4:17. Y vemos cómo Elifaz reprende a Job. Ellos supuestamente se acercaron para motivarlo, para llenarlo. Pero lo que terminan haciendo estos 3 hombres que se acercan a él es acusándolo. Es acusándolo, ¿verdad? Reprendiéndolo. Porque eso es lo que hacen, lo reprenden. ¿Y qué dice el versículo 17 del capítulo 4? Donde le dice Elifaz: ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? Entonces aquí él está justificando lo que le corresponde a Dios justificar. Él se está tomando atribuciones que no le son concedidas a él. Entonces ese es el tipo de apoyo, ese es el tipo de aliento que le llegaron a dar a este hombre que está en una situación pecaminosa, en una situación desastrosa. Y más adelante podemos ver nosotros en el capítulo 34 del versículo 5 cómo el otro Eliú lo comienza también a cuestionar y a decirle a Job de la manera, ¿verdad?, como él quiere Eliú justificar a Dios. ¿Y qué le dice en el versículo 5? Porque Job ha dicho: yo soy justo y Dios me ha quitado mi derecho. Imagínese usted lo que estos hombres llegan a hacer. Ahí él está justificando. Es decir, está tomando atribuciones que no les son concedidas. Y se acercaron a tal manera a juzgar a este hombre, hermanos. Y vemos nosotros a través de la palabra, hermanos, cómo nosotros vemos en nuestro caminar diario, cómo a veces nosotros, hermanos, señalamos a nuestros hermanos, cómo nosotros juzgamos. Pero ¿dónde está el ser justo? De que yo veo el error, de que yo veo el problema, de que yo veo el dolor de mi hermano, de que yo veo el malestar. Pero si yo voy a pensar, está así mi hermano porque está pagando, porque algo hizo, y comenzamos a dar justificaciones que no nos corresponde a nosotros. Que el hermano tiene 3, 4, 5 días o 2 semanas que no se congrega, y entonces comenzamos a justificarnos. Yo digo siempre, y siempre mis palabras son, antes de venir a este lugar, mucho antes, yo lo primero que le pido al Señor es que bendiga a todos los hermanos que Él ponga en su corazón, que se hagan presentes a este lugar. Y yo les garantizo que si nuestro clamor de todos es el mismo, Dios va a oír nuestra oración y este lugar se va a llenar.
pero que estamos siendo justos porque estamos de rodillas pidiéndole a Dios que nos llene este lugar, que nos llene aquel lugar, que traiga las amistades, porque esa es parte de practicarlo, ser justo delante de Dios, que nosotros nos preocupemos por aquel que no ha llegado. ¿Por qué? Porque estamos practicando ser justos, porque nos estamos dando cuenta. A veces nosotros no queremos ver más allá de lo que nuestros ojos pueden ver, pero es necesario que nosotros tengamos la visión de ver más allá, que no simplemente seamos aquellas personas que señalamos o que queremos. Si vamos a justificar para bien, está bien, pero si vamos a justificar para dañar al hermano, y si al hermano o a la hermana ha llegado aquella palabra que nosotros hemos hablado y anda en un estado de debilidad, ¿qué es lo que nosotros vamos a ocasionar? Vamos a agradar a Dios que aquel hermano o aquella hermana se retire de la congregación a consecuencia de nuestra manera incorrecta de querer justificar lo que no debemos de justificar. Y ya Dios nos dice en su palabra de qué manera va a vivir el justo. Pero es necesario que también nosotros miremos, hermanos, de que ante eso nosotros tenemos que caminar o pedirle a Dios que nos dé integridad para que seamos íntegros en todo lo que hagamos en la obra de Dios. Para bienestar de nuestra alma. Para que en nosotros como justos sintamos esa paz. Esa paz que no se compra, esa paz que no la da el hombre, esa paz que solo viene de Dios. Solo a través de nuestro Señor Jesucristo viene esa paz a nuestro interior. Hermano, y podemos ver que cuando en nosotros no hay eso, el enemigo se aprovecha. Y de eso nosotros debemos de estar claros y seguros de que nosotros estamos para luchar y no darle cavidad al enemigo, de que el enemigo destruya nuestro caminar. ¿Sembrando qué? Sembrando todas esas cosas que son desagradables delante de Dios. ¿De qué manera nosotros vamos a ser justos? Hermano, muchos de nosotros quizás practicamos la envidia. Y eso ya no debe de existir en nosotros. Muchos de nosotros no practicamos la bondad. Muchos de nosotros sabemos, hermanos, de que una palabra alienta a aquel ser, aquel hermano que se siente caído. Una palabra, tan solo una palabra alienta. Pero nosotros no la decimos. Porque a veces nosotros nos olvidamos de lo que nos rodea. ¿O será que es que nosotros, cada uno de nosotros, miramos el yo personal y no miramos la necesidad o el problema o la angustia que nuestros hermanos pasan? ¿O es que no hay en la congregación esas necesidades? Esas necesidades cada uno de nosotros las tenemos, hermanos. Porque día a día nosotros luchamos contra esas necesidades. Uno de una manera, otro de otra manera. Uno en lo económico, otros en lo familiar. Porque sé que muchos de nosotros, así como mi persona, le piden a Dios noche y día por sus hijos. Y yo le pido por mis hijos. Mi anhelo es que Dios llame a mis hijos al camino. Y cada uno de nosotros tenemos diferentes necesidades. Y hermanos, aunque lo miremos fácil, para mí es una angustia saber de que mis hijos no están en el camino del evangelio, no están en ese camino de salvación. Para mí es una angustia ver a los otros hijos de mis hermanos
Hermano, porque estamos viendo que los tiempos que estamos viviendo son tiempos difíciles. Pero es tiempo de que nosotros despertemos y nos demos cuenta de la manera que estamos caminando. Y que debemos de hacer, como dice la palabra, frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, ¿qué es lo que nos viene a decir la palabra? Hay que se quede el malo afuera, haciendo iniquidad, haciendo lo malo, haciendo lo que solo él sabe hacer. Pero nosotros, ¿acaso nosotros no confiamos en Dios? Y si confiamos en Dios, tenemos que ser justos. Si confiamos en Dios, tenemos que saber comportarnos. Y eso, hermano, es difícil para nosotros. Si el que va delante de nosotros es el poderoso gigante, si el que va delante de nosotros se llama Jesús de Nazaret, nosotros no estamos solos. Hay dificultades, pero en todas ellas nosotros salimos adelante. Yo estoy saliendo adelante de mis dificultades, y no por mi fuerza, y no porque no, es que yo soy Medardo Acuña, no, es porque Dios, la misericordia de Dios está conmigo, y así como está conmigo, yo sé que con cada uno de ustedes, hermano. Amén, hermano. Y entonces eso es lo que nosotros debemos de ver, hermano, que nosotros miramos, vemos lo que yo logro ver acá, nada más. Pero tengamos esa visión, hermano, de ver qué es lo que está pasando. Verdaderamente, de qué nos debemos de preocupar. ¿Qué es lo que no está caminando bien? ¿Para qué? Para que nosotros, como hijos de Dios, le pidamos a Dios que nos ayude. ¿Por qué? Porque confiamos en Él, porque sabemos que solo a través de Él nosotros vamos a triunfar, solo a través de Él vamos a tener la victoria. ¿Por qué? Porque encomendamos cada uno de nosotros nuestras vidas a Dios. Y esa es la confianza, esa es la esperanza que cada uno de nosotros tenemos. Pero ¿qué es lo que Dios quiere? Que nosotros nos apartemos de aquello que no nos permite conseguir esa tranquilidad, esa paz. Que debemos de dejar todo aquello que verdaderamente nos afecta. ¿Ve? Porque yo sé que cada uno de nosotros, hermanos, cuando hacemos el bien, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sentimos en nuestro interior? Miremos lo que es el bien y miremos lo que es el mal. Cuando nosotros hacemos algo malo, ¿qué es lo que hay en nosotros? Está la reprensión, ¿verdad? Está el Espíritu Santo diciéndome, no, Medardo, mira hijo, lo que le hiciste a tu esposa no está bien. De la manera que le contestaste no está bien. Humíllate. Pídele disculpa, pídele perdón. No duermas con tu enojo. Hermano, ¿sabe que nosotros no entendemos que a veces nos acostamos enojados? Y no es bueno que nosotros durmamos con nuestro enojo. El Señor Jesús se enojó con aquella planta, pero Él sabía que la planta no tenía frutos, hermano. Pero ese es un ejemplo para sus hijos, para que nosotros meditemos, para que nosotros pensemos. ¿Por qué no es bueno que nosotros nos durmamos con nuestro enojo? Porque, hermano, sepamos, hermano, de que yo no sé si el día de mañana, ninguno de nosotros tiene garantizado el día de mañana. Ninguno. Y por lo tanto, hermanos, nosotros debemos de ser cuidadosos en nuestra manera de caminar, tratar de siempre ser justo en todo lo que nosotros hacemos. Meditemos. No hablemos apresuradamente, no hablemos locamente, como la palabra a veces lo menciona, que aquel
que no medita, que no se para a detener, que no es tardo, dice, para hablar. Entonces se mete a problemas. Porque ya después de dicha aquellas palabras, ya no hay reversa. Más que decir después, Señor, perdóname, y pedir disculpas y venir, ya viene una serie de circunstancias en nuestras vidas. Cuando nosotros la podemos evitar, cuando nosotros podemos dejar de ver que nos estamos encaminando mal. ¿Y qué mejor? Que día a día nosotros sabemos que tenemos que encomendar nuestro caminar a Dios, sabiendo que Él, todo aquello que todavía a nosotros nos daña, Él lo va a apartar, porque poderoso es Él para apartar todo aquello que nos afecta. Pero el problema está que si nosotros no le pedimos, pero ¿por qué no le pedimos? Si queremos ser justos, como nuestro Dios dice que es necesario. Así dice, como Él da de gratis, nosotros demos de gratis. Pero nosotros a veces el problema lo hacemos grande. ¿Pero por qué lo hacemos grande el problema? Porque no le damos cavidad a Dios en nuestro interior, que Él trabaje en nuestro ser, que nos moldee, que quite en cada uno esa rebeldía, que nos permita la visión de ver más allá de lo que nosotros de verdaderamente vemos. Es necesario, hermano. Fíjense, hermano, que a veces nosotros vemos la dificultad, pero solo la comentamos y de ahí no pasamos en hacer un comentario. Pero con aquel hermano que yo comenté, del hermano o de la hermana, por X o Y dificultad, no vino la visión de Dios de decir, hermano, ¿viste? ¿Te diste cuenta la dificultad y el problema? ¿Sabes? Nosotros verdaderamente en lo económico no podemos ayudar. Pero Dios manda que seamos justos. Doblemos rodillas, hermano, por mi hermano. Doblemos rodillas y que Dios haga la obra. Pero desgraciadamente, hermano, y nosotros nos hemos dado cuenta de eso, de lo que ocurre en este país, y es de lo que cada uno de nosotros como cristianos debemos de luchar. Es que aquí el factor tiempo, las necesidades que subsisten, que sabemos que si no pagamos nos sacan afuera. ¿Y qué significa eso, hermano? Esa es una angustia permanente de cada uno de nosotros en este país, de la cual ya no es novedad. Es algo que ya nosotros hemos vivido con eso y nos hemos acostumbrado a ello. ¿O no es así? Sabemos que tenemos que pagar la renta a diario. Sabemos que si tenemos un carro nuevo tenemos que pagarlo. ¿Y qué es lo que viene después de eso? Es la aflicción de trabajar más duro, de trabajar horas extra, de buscar otro trabajo. Y nos vamos olvidando poco a poco de lo que Dios a cada uno de nosotros nos ha dado. Algo tan precioso que fue pagado con su preciosa sangre. En aquella cruz de aquel Calvario, para que nosotros seamos llamados hijos de Dios. Pero nos vamos olvidando. Y el ser justo se va apartando de nosotros. Porque si cada uno de nosotros estamos acá, es porque anhelamos. Hermano, yo aquí no vengo porque me han dado privilegio. Muchas veces he venido y sin privilegio. ¿Pero por qué?
Dios pone en nuestro corazón eso, hermano. Amén, hermano, es cierto. ¿O alguno de ustedes viene a la fuerza? No, hermano. ¿O porque quieren que nos veamos acá todos los días? O los miércoles, los que nos vemos. No. Esa necesidad Amén, gloria a Dios. Sí, Señor. está en nosotros. Amén. Como dice la palabra bendita de Dios. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Bendito sea Dios. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Bajo qué dirección nos movemos? Bajo la misericordia y el amor de Dios en nuestras vidas. Y por eso venimos acá con gozo. Sí, hay que tratar de reír en angustia, en la dificultad, en la necesidad. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo demanda. ¿Qué es lo que dice cuando estemos con la cara aturrada, arrugados? ¿Qué es lo que dice la palabra, hermano? Cuando está llorando, que hay que cantar alabanza, que hay que alegrarse, que hay que motivarse. Que bajo cualquier circunstancia nosotros debemos de motivarnos. ¿Y sabe que lo difícil es eso? Que en la dificultad, en el problema, alabar a Dios, alzar sus manos y decir gloria a Dios, bendito sea Dios, hermano, es bien difícil. Es bien difícil. ¿Por qué? Porque somos carne, porque sentimos, porque nos duele, porque esto, pero lo otro. Pero grande es el amor de Dios, que todo eso, Él nos quita eso y nos ayuda a vencer. Amén. Y aún en aquella dificultad nosotros alzamos la mano, porque a este lugar hemos venido a glorificar al que es digno de toda honra y toda gloria, de toda alabanza, de toda oración. A eso hemos venido, a escuchar lo que Dios tiene para nosotros. Es necesario, hermanos, que nosotros practiquemos el ser justos delante de Dios, delante de nuestros semejantes. Que nosotros podamos, hermanos, hacer el bien, darle refrigerio a nuestra alma, a nuestro corazón, sabiendo, hermanos, de que nosotros estamos haciendo lo bueno, lo correcto delante de Dios, que nos estamos dando cuenta de la necesidad. Ayer yo me quedé, le estaba contando al hermano Pedro que me quedé con vestido, como decimos nosotros, vestido y alborotado porque estaba lloviendo, iba para la oración de mi hermano Ronaldo y nos quedamos vestidos, los tres varones. Mi esposa no iba a venir, ayer no iba a venir ella, pues, solo veníamos los tres, pero estaba lloviendo tanto, hermano, que bajo la lluvia yo tengo dificultad con mi bici y ya he escapado de chocar varias veces. Entonces pues decidí mejor no moverme. Pero Dios conoce, Dios sabe de qué manera cada uno de nosotros nos conducimos. Pero hoy Dios nos viene a decir a cada uno de nosotros que practiquemos el ser justo, que practiquemos la justicia, que hagamos el bien sin mirar a quién, que nosotros sintamos por la necesidad de nuestros hermanos, que verdaderamente sepamos humillarnos, porque nosotros al saber que nosotros nos humillamos vamos a tener ese conocimiento de lo que Dios a nosotros nos habla. Vamos a saber, vamos a entender que lo que Dios ha hablado a través de su palabra, a través de las prédicas con sus siervos, esa palabra ha llegado a nuestro interior. Hemos asimilado la palabra de Dios. No hemos venido a ser acá oidores olvidadizos. Hemos guardado en nuestro corazón la palabra y lo más importante, la hemos puesto por obra. Viendo a nuestro alrededor. Y si es por mí, alguien va a orar por mí. Alguno de ustedes va a poner palabra por mi persona. Así como se ora para que el predicador venga a tomar este puesto a este lugar. Así es que ese es lo que Dios demanda de cada uno de nosotros, que nos mantengamos en oración unos por los otros. Yo pido por mis hermanos, es mi responsabilidad.
Dios me lo demanda. Que yo tenga a bien el ser justo en pedir por cada uno de mis hermanos. El pedir por aquellas necesidades que yo logro visualizar con ayuda de Dios. Y afligir mi alma de ver que no nos falte, que Dios nos dé esa dirección para que nosotros, bajo la dirección de Dios, nosotros sepamos hacer las cosas y podamos conseguir la victoria. Solamente a través de Dios, hermanos, nosotros vamos a poder tener nosotros esa libertad. Ahora les voy a pedir ahí, hermanos, que busquemos Salmos para que nosotros miremos, hermanos, a través de lo que Dios declara en su palabra. Y vamos a leer, hermanos, el Salmo número 1, el capítulo 1, que es un salmo muy precioso como toda la palabra de Dios. Y el capítulo 1 dice: el justo y los pecadores. Ahí nos da un ejemplo claro, ¿verdad? Y ahí donde nos dice su primer versículo, dice: bienaventurado, dice, el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Imagínense, hermano. Si yo, hermanos, les digo que nosotros no debemos, dice, de ser participantes de aquellas cosas que en el mundo se dan, que no debemos de andar en esos caminos. Y dice el 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Mire qué lindo eso, hermano. Cuando uno anda meditando en el Señor, cuando uno anda poniendo todo en las manos del Señor. Y yo me acordé, y el hermano tal, que mi Señor, que mi Dios le ayude, y que yo ando meditando. Y que yo voy en el carro y me puse a cantar una alabanza, yo ando meditando. Que yo me acordé del otro hermano, el otro hermana, y digo: Señor, ayúdale, mira esto, yo ando meditando. Hermano, yo me ando acordando de la necesidad de lo que yo veo. Es necesario que nosotros, hermanos, miremos. Y no solo miremos, sino que obremos en lo que miramos. Porque así lo declara la palabra. Dice su palabra aquí, hermano. Vamos a leer el 5 y el 6 del capítulo 1. Dice: por tanto, dice, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Así que, hermanos, nosotros podemos ver a través de la palabra lo que Dios nos dice esta noche a cada uno de nosotros. Y, hermanos, que tengamos ese alcance de ver de qué manera, hermanos, nosotros nos tenemos que conducir delante de Dios. Porque solamente con Dios nosotros, hermanos, vamos a caminar seguros. Amén. Solamente con Dios nosotros vamos a obtener la victoria. Amén. Solamente, hermanos, con Dios nosotros vamos a recibir esa salvación. Solamente nosotros con Dios, hermanos, vamos a poder seguir adelante, diciendo que el Señor es nuestro ayudador. Sí, Señor. Ya para terminar, hermano, les voy a invitar que vayamos a Apocalipsis 22:11. La palabra de Dios, hermano, es preciosa. Preciosa, es deleite a nuestra alma, a nuestras vidas. Apocalipsis 22, en su versículo 11, dice su palabra: el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Mire qué linda la palabra de Dios, hermano, donde ya sabemos nosotros que Él espera a aquel que practica la inmundicia,
Ya sabemos nosotros qué le espera a aquel que practica la injusticia. Aquella persona que es injusta, aquella persona que es inmunda en todo el sentido de la palabra. Pero ¿qué es lo que viene para el justo? Dice. Para el que se sienta que está bien, dice, delante de Dios, pues que siga pidiéndole a Dios para que siga siempre, dice, recibiendo de Dios santificación, santificándose cada día más y más. En otras palabras, que no bajemos nosotros la guardia, que nos mantengamos alerta, que sepamos que nosotros solamente a través de la perseverancia, buscando del conocimiento de la palabra de Dios, buscando la unción de Dios en nuestra vida, nosotros vamos a poder ser victoriosos. Porque Dios dice en su palabra que aquel que le busca le encuentra. Y nosotros sabemos eso, hermano. Pero es necesario que nosotros podamos valorar la palabra de Dios. Podamos poner la palabra de Dios por obra en nuestra vida, sabiendo que Dios lo que quiere de nosotros es que seamos justos en todo lo que hacemos. Porque eso es lo que agrada a Dios. Pero a veces, hermano, ¿qué es lo que pasa en nosotros? Nos volvemos murmuradores. Somos criticones. Este dedito mucho señala y es malo que señale. Y tantas cosas que todavía tenemos. Que Dios nos ayude para que todo eso en nosotros vaya siendo quitado. Pero para que eso vaya siendo quitado, nosotros tenemos que someternos a Dios, pedirle más a Él. Y Él da, porque Él es bondadoso, porque Él es amor, porque Él en ningún momento nos ha dejado solos, a pesar de que nosotros en nuestras debilidades, en nuestra infidelidad, le fallamos. ¿Por qué le fallamos al Señor? Pues aquel que no le falle, pues verdaderamente es dichoso. Pero yo le fallo a mi Señor, en mis debilidades, en mis cosas, en mi carne. Soy humano, pero reconozco que yo le fallo. Y para eso está la oración. Para pedirle, Señor, ya no quiero ser más así. Ya no quiero más esto, ya no quiero más lo otro. Quítalo de mí. Ayúdame. Y Dios nos va a conceder esa ayuda. Porque fiel es nuestro Dios, hermano. Bueno, yo me voy a limitar, hermano. Hasta aquí van a ser mis palabras. Que el Señor bendito nos bendiga a todos. Que Dios me los llene. Me le dé esa paz. Esas bendiciones de lo alto sean en cada uno de ustedes, hermano. Es mi deseo. Y que la paz del Señor sea en cada uno de nuestros corazones. Que Dios me les bendiga, amados hermanos. Pásame, hermano, que me bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Gracias al Señor, hermanos, por ese hermoso consejo que hemos ido en esta hora, hermanos. Pero dice la palabra, hermanos, que en boca de 2 o 3, hermanos, consta, hermano, todo asunto. Así que va a pasar, hermano Milton, hermano, con la confirmación de este mensaje. Que el Señor les bendiga, hermanos. Seamos todos bienvenidos, ¿verdad? A este lugar, hermanos, ¿verdad? Donde hemos venido con el propósito de alabar y glorificar el nombre del Señor. Da un tiempo, hermano, ¿verdad? Que me permite el Señor, hermano, de confirmar su palabra, ¿verdad? El Señor bendiga a mi hermano Edwin, que lleva este tiempo, hermano, ¿verdad? El Señor bendiga, ¿verdad? A nuestro hermano Medardo, que ha predicado. Sí, Dios le bendiga, hermano. Que sea, ¿verdad? Pues el Señor, hermano, ¿verdad? Ayudándonos, hermano, porque esa palabra, ¿verdad? Ha venido, ¿verdad? Pues el Señor ha ayudado a mi hermano, ¿verdad? Para que nosotros podamos entender lo que el Señor, hermano, demanda de nosotros, ¿verdad? El Señor bendiga a la pareja, ¿verdad? De jóvenes que nos visitan, ¿verdad? Y así, hermano, ¿verdad? Que el Señor sea, ¿verdad? Pues bendiciendo a cada uno de nosotros, hermano, ¿verdad? Y ayudándonos conforme a la necesidad que nos llevamos, hermano, ¿verdad? Pero yo voy a confirmar la palabra, hermano, que mi hermano ya, ¿verdad? Predicó, donde mi hermano, ¿verdad? Pues ya explicaba, hermano, pero es necesario, ¿verdad? La confirmación. En el Salmo 92, ¿verdad? Y su capítulo 92 y su versículo 12. Vamos a darle lectura, ¿verdad? En el nombre del Señor, hermano, ¿verdad? Vamos a leer unos cuantos versículos.
En el nombre del Señor, y vamos a poder leer esta poderosa palabra en el nombre de Jesús, hermanos, y su letra dice el 92:12. El justo florecerá como la palma, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. El 14, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. El 15, para anunciar que Jehová, la fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. La palabra del Señor en el 12, hermano, dice: el justo florecerá como la palma. Para que la palma, lo que la palabra del Señor está describiendo, hermano, verdad, llegue a dar, verdad, ese fruto, esa flor, es necesario pasar un proceso para que la palma, verdad, como la palabra del Señor lo está describiendo acá, verdad, el justo, está comparando, verdad, el justo que va a florecer como la palma. Pero la palma, hermanos, muchos de nosotros conocemos, verdad, ¿cuál es la palma? No me voy a decir la palma de la mano, ¿verdad? Porque sabemos, ¿verdad? Muchos, ¿verdad? Pero algunos que no sepan, ¿verdad? Sabemos que es la palmera, ¿verdad? La palma. ¿Y qué es la palma? Es un árbol. Hermanos, es una especie de planta que la encontramos muchas veces nosotros, ¿verdad? Más que todo en los lugares, ¿verdad? Donde está, ¿verdad? Retirado, ¿verdad? De la ciudad. Porque crece bien alto. Zonas costeras, dice mi hermano, ¿verdad? Pero si nosotros notamos algo en lo que el Señor, hermano, ¿verdad? Está demandando en esta hora, hermano, ¿verdad? Es algo que dice, ¿verdad? Que el justo florecerá como la palma. La palma, hermanos, muchas veces viene el huracán fuerte y comienza a moverla, ¿verdad? Y si es posible hasta la agacha, ¿verdad? Y topa sus ramas, ¿verdad? En la tierra. ¿Y qué pasa? Se quiebra, ¿no? Se vuelve de nuevo, ¿verdad? Vuelve de nuevo. Y comienza, ¿verdad? A venir el huracán y comienza a venir aquel viento y comienza a venir la tempestad y comienza a venir todo aquello. Pero cuando, hermanos, ¿verdad? Nosotros en el Señor, las raíces, el Señor las ha fundado sobre la roca. Porque la raíz de usted y mía tiene que estar fundada sobre la roca. ¿Y cuál es la roca? La roca es nuestro Jesús de Nazaret. No importa quizás a cómo usted, ¿verdad?, haya venido, cómo usted esté pasando ahora mismo. Quizás yo no sé cómo está su vida, cómo está su cuerpo. Usted quizás ha venido, pero solo el Señor conoce cómo usted ha venido en este lugar. Pero usted está fundada sobre la roca. Y para que sea movido de ahí, que sus raíces están fundadas y están bien plantadas. Y cuando el Señor nos planta de esa manera, no importa lo que pueda venir, siempre nosotros vamos a confiar y vamos a florecer y vamos a buscar siempre la justicia del Señor. Que nosotros no vamos a hacer justicia de nuestra mano, no. Porque yo le voy a decir algo, lo que el Señor trae para nosotros es un mensaje grande. Si nosotros sabemos esperar, va a llegar el momento que vamos a florecer por medio de ¿qué? De esperar. Pero el esperar quizás implica muchas veces que vamos a ser doblados quizás. Y van a haber momentos que quizás nos va a costar levantarnos como la palmera. Pero que el Señor tiene misericordia y nos ha ayudado hasta este momento y nos va a seguir ayudando. Porque nosotros encontramos la palabra del Señor que declara, hermanos, verdad, y nos da ejemplos de grandes, hermanos, verdad, hombres de Dios que el Señor, verdad, usó y fueron justos ante los ojos del Señor. Y el Señor nunca los desamparó. Tenemos aquella historia, hermanos, donde dice, verdad, que aquella ciudad de Sodoma iba a ser destruida, verdad. Y comienza, verdad, el Señor a hablar con Abraham y le decía a Abraham, señores, si 50, verdad. Y el Señor le dijo, no hay 50. Si 45, dice el Señor, por amor no lo voy a destruir. Y comenzó a bajar, ¿verdad? Iba y descendió a 30 y a 20. ¿Y ahí a cuánto bajó? A 10. Y dice que no habían 10, ¿verdad? ¿Y qué pasó?
Pero había alguien en esa ciudad que amaba al Señor y confiaba en Dios, y había sido plantado en su fe era grande en el Señor. Y cuando dice, ¿verdad? Que llegaron aquellos varones, dice, ¿verdad? Ya quizás oscureciendo. Pero oiga cómo estaba aquella injusticia en aquel lugar. Y la injusticia muchas veces, hermano, ¿verdad? Mi hermano lo explicaba bien bonito. Quizás muchas veces nosotros no nos damos cuenta de que somos injustos. Porque todos somos humanos y a veces siempre tenemos injusticia en nosotros. Pero es necesario que comencemos nosotros a pedirle al Señor que no queremos ser injustos. ¿Sabe por qué? Porque la injusticia, quizás usted practicó injusticia y la sigue practicando o yo. Y por medio de esa injusticia, usted va a estar derramando lágrimas en otra persona. Usted va a estar haciendo sentir mal a otra persona. Y en el juicio del Señor, el Señor nos va a demandar todo eso a nosotros. El Señor nos ha llamado a paz. Y cuando seguimos hablando, ¿verdad? De Lot. Y dice la palabra del Señor que de repente, ¿verdad? La palabra explica que aquellos hombres en aquella ciudad dice que se rodearon aquella casa, ¿verdad? Y le preguntaron quiénes son estos dos varones que han venido. Ellos no sabían, hermanos, quiénes eran, ¿verdad? Ellos pensaban, ¿verdad? Y comenzaron a decir palabras, ¿verdad? Y a tratar, ¿verdad? Dice, con violencia a Lot. ¿Y qué es lo que pasa, verdad? Cuando dice que le dijeron que lo sacara. Dice que desde el más joven se había reunido ahí hasta el más viejo, ¿verdad? La maldad, la injusticia en ese lugar había, hermanos, sobrepasado todo. Y había llegado hasta los cielos. Y el Señor ya había declarado, y lo que el Señor había declarado había que cumplirse. Porque la palabra del Señor es recta y así es, hermanos. Todo lo que el Señor dice se cumple. Sí, el Señor no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y sigue, ¿verdad? La palabra narrándome de aquel personaje, de aquel hombre, de aquel varón de Dios, que dice que de repente, ¿verdad? Aquellos intentaron hasta sacarlo. Intentaron sacar, dice la palabra. Vino él, ¿verdad? Y dice que hasta le ofreció a las dos hijas, ¿verdad? Que tenía. Que no habían conocido, ¿verdad, varón? Pero no, ellos querían, ¿verdad? Que sacaran los que habían llegado. El enemigo, hermano, ¿verdad? Pero no sabían, ¿verdad? Lo que el Señor había dispuesto para ellos ya. Y de repente, ¿verdad? Lot, un justo, hermano, ¿verdad? Alguien que creía en el Señor. Y el Señor se acordó de él también. Porque no lo desamparó. Allí llegó el amparo del Señor. Sí, por medio, ¿verdad? De sus enviados. Por medio de sus ángeles. Y de repente, ¿verdad? Dice que aquellos, ¿verdad? Ángeles, dice, que extendieron la mano, ¿verdad? Y metieron al hombre. Y cerraron aquella puerta. Y dice que de repente, ¿qué pasó? Dice que cegaron, ¿verdad? Aquellas personas salieron ciegos. Dice que no hallaban, ¿verdad? La salida. Y después, ¿verdad? Vino lo que pasó después, que ya le dieron la orden, que tenían que salir. Y lo más tremendo, ¿verdad? Que cuando Lot les avisa, ¿verdad? ¿Qué iban a hacer, verdad? Les avisa los que iban a hacer pues, a los yernos de él, ¿verdad? Se rieron, ¿verdad? No creyeron. No creyeron a lo que él, ¿verdad? Los ángeles estaban hablando y declarando. Y empieza, hermano, ¿verdad? Y nosotros en esa historia comenzamos, ¿verdad? A ver algo, hermano, ¿verdad? De que la injusticia del Señor llega un tiempo donde el Señor se cansa y hasta ahí llega. Lo que el Señor en esta noche nos viene hablando a todos. El justo florecerá como la palma, crecerá como el cedro en el Líbano. Un cedro, hermano, ¿verdad? Un árbol bien plantado, una madera, hermano, quizás una de las mejores finas del mundo. En los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosas y verdes. Cuando nosotros creemos en el Señor, no importa la edad cómo vaya avanzando. Si usted ha creído y sus raíces están sobre y debajo, ¿verdad? Abrazando esa roca que es Cristo. Vamos a seguir adelante y el Señor nos va a hacer florecer en el momento del Señor. Y vamos a estar plantados como esa planta, ¿verdad? Como esa palma. Y yo le voy a decir algo, porque ya no somos nosotros los que peleamos esa batalla.
ya sea el Señor con nosotros. Aleluya. Y cuando el Señor va con nosotros, hermanos, ¿verdad? Va derribando gigantes y va derribando todo, ¿verdad? Aquello que se cruce. Pues es necesario primeramente también que nosotros pongamos, ¿verdad? De nuestra parte. Si nosotros ponemos de nuestra parte la victoria, el Señor nos lo va a dar. Cuando el Señor dé la victoria, yo le voy a decir que cuando el Señor dé la victoria, nosotros después vamos a decir, Señor, yo me acuerdo de aquello, Pero muchas veces quizás, ¿verdad? Nos desesperamos porque no es fácil. Cada quien, ¿verdad? Lleva su cruz y sabe cómo la lleva. No es fácil. Muchas veces la desesperación llega a nosotros. Ha llegado a su vida quizás, yo no sé. Y muchas veces deseamos que el Señor actúe, pero rápido. Pero no. El Señor al tiempo de Dios. Y muchas veces el Señor permite una cosa o permite otra cosa para que esa verdad, esas raíces de nosotros, ¿verdad? Se vayan, ¿verdad? Profundizando más. Imagínese un árbol usted que solo está en la arena, pero solo está arribita. Muy grande puede ser y frondoso, ¿verdad? Hasta un niño quizás pasó, ¿verdad? Con la bicicleta y le pegó y lo botó. Imagínese usted un árbol bien plantado, con unas raíces bien agarradas hasta el fondo. No cualquiera lo bota. Y yo le digo, y más el Señor, agarrado del Señor, ¿qué podemos esperar nosotros, hermano? La victoria segura con el Señor. Pero al tiempo del Señor. Entonces la palabra del Señor, ¿verdad? Mi hermano ya la predicó. Pero lo que el Señor demanda, ¿verdad? Dice, ¿verdad? Que el justo, dice, florecerá como la... Al tiempo del Señor vamos a ver la victoria. Yo sé que el Señor no se ha olvidado de ninguno de nosotros. Y el Señor bendiga, ¿verdad? Las amistades, ¿verdad? Los jóvenes se han hecho presentes también en esta noche. Porque la palabra del Señor así dice, ¿verdad? Que el oír viene la fe. Yo no sé si ellos también, ¿verdad? Ya quizás se han congregado, algunos ya conocen de la palabra del Señor. Y ellos saben, ¿verdad? Y les invitamos, ¿verdad? Que sigan viniendo. Aquí hay un lugar, ¿verdad? Donde se predica la palabra del Señor. Donde nosotros nos estamos apercibiendo, ustedes, este grupo, ¿verdad? De hermanas y hermanos, ¿verdad? Con ese propósito de prepararnos cuando el Señor venga. Porque eso es lo que buscamos nosotros, ¿verdad? Predicamos la salvación y el Señor demanda que el hombre, ¿verdad? Y la mujer se arrepienta porque los tiempos, dice la palabra del Señor, y que son peligrosos. Y dice que la muerte anda un paso detrás de nosotros. Entonces, peligramos a cada momento, ya sea que estemos aquí o donde estemos. Pero en esta noche, yo no me quisiera retirar sin este lugar, ¿verdad? Sin hacerle la invitación a los dos. Porque es necesario, la palabra del Señor así dice, ¿verdad? Es necesario, ¿verdad? Que la palabra del Señor, si usted la escuchó, también ese llamamiento que venga de parte de aquel que la dio. Por eso, ¿verdad? Que el Señor en esta noche también, ¿verdad? Es hermoso el Señor, ¿verdad? Traerles a ustedes a este lugar. No ha sido nadie que les trajo, fue el Señor, ¿verdad? Porque yo le digo, quizás ni nosotros a veces, ¿verdad? Conociendo y sabiendo, a veces es que esto no es a la fuerza, esto es voluntad. Voluntad, y que el Señor pone en nuestro corazón aquel deseo de que queremos escuchar palabras del Señor. Porque los tiempos no son fáciles, vivimos en un tiempo donde yo le digo que lo que esperamos no es mejor, es peor lo que viene. Pero agarrados de la mano del Señor, el Señor nos va a ayudar a vencer todo lo que pueda venir. Es por eso de que en esta noche, yo no sé cómo usted se siente o lo que usted le pide al Señor, Él también, pero en esta noche yo les quisiera hacer una invitación a los dos. No sé si ustedes quisieran reconciliarse con el Señor o quisieran seguir viniendo, pero yo le digo, lo que puedes hacer ahora, dice la palabra del Señor, no lo dejes para mañana. Yo no sé si usted quisiera, joven, reconciliarse con el Señor en esta noche. El Señor le está esperando con sus manos abiertas. Sí, amén. Quizás usted se ha retirado, yo no sé, quizás iba antes, pero usted ya no ha vuelto a ir, ¿verdad? Pero el Señor está haciendo la invitación, ¿verdad? Por medio de mi persona. Pero en esta noche yo le hago la invitación y le digo, ¿verdad? Si usted siente en su corazón y usted siente, ¿verdad? Que le ha fallado al Señor y usted siente que el Señor, yo sé que le está esperando. Porque así es el Señor. El Señor dice, ¿verdad? Hijo mío, dame tu corazón, ¿verdad? El Señor pide el corazón del hombre y de la mujer. Yo no sé si usted quisiera en esta noche pasar y reconciliarse con el Señor. Esto no es a la fuerza. Entonces usted tiene que sentir ese deseo en su corazón y ese deseo en su alma. Porque el Señor está pronto a venir a esta tierra. Y es necesario que nosotros, ¿verdad? La advertencia viene de parte del Señor. Mi invitación es para los dos. No sé si alguno de los dos, ¿verdad? Quisiera. Yo no quiero incomodar a nadie tampoco, ¿verdad? Porque no se trata de eso. Yo le voy a hacer la última invitación. No sé si ustedes se quisieran reconciliar con el Señor, bien puede.
puede pararse. Y si no, ¿verdad? Aquí les esperamos, ¿verdad? Y siempre, ¿verdad? Acérquense a oír palabras del Señor, están jóvenes para que le puedan servir al Señor. Sí, Así lo vemos ahorita, más después, ¿verdad? Quizás van a ser, quizás un anciano, un diácono, yo no sé, ¿verdad? El Señor tiene propósito para los jóvenes. Hay mucho trabajo en el Señor, hermanos, y el Señor, eso es lo que demanda. El Señor les bendiga a cada uno y el Señor bendiga también a ellos, ¿verdad? Que se han hecho. Amén, hermano. Pasa mi hermano.